Genial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al café online solidario de AFAL Cartagena y Comarca. Yo soy Noelia, logopeda de la Asociación de Alzheimer de Cartagena, y hoy estamos con Víctor Serrano, que es nutricionista clínico deportivo. Actualmente trabaja en Practiser y en el Centro Deportivo de Santa Ana, y ha venido a acompañarnos para hablar un poquito sobre nutrición y Alzheimer, o nutrición y personas mayores, y temas de interés, ¿vale? Va a responder algunas preguntas que le habéis estado mandando, y otros temas que él piensa que pueden interesaros. De todas formas, si después de ver el vídeo o durante el vídeo tenéis alguna pregunta, pues también podéis decirla y os contestaremos. Y ahora pues va a hablar Víctor. Perfecto. Vale, genial, Noelia. Pues bueno, las preguntas que han ido haciendo, si quieres, ve preguntándome y yo te las voy contestando, Sí. Venga, vale. sin problema. Vale. Eh, Pues mira, me preguntan, por ejemplo, puesto que las personas con Alzheimer pues, terminan siendo dependientes, por ejemplo, para la comida, ellos no eligen lo que comen, ni piensan lo que van a comer, ni nada, sino que queda en manos de los familiares el prepararle la comida, elegir los alimentos, hacer la compra, siempre puede adaptado un poco a sus gustos, pero tienen muchas dudas, por ejemplo, en qué hacer de comer, qué hacer de cenar, qué hacer de desayunar, que sea saludable y que además pues ayude a este tipo de personas mayores con una enfermedad neurodegenerativa, pues con sus problemas asociados. ¿Qué recomendarías tú? Mira, pues la primera recomendación que les haría sería evitar a toda costa el azúcar, porque al parecer se han hecho unos cuantos estudios y el consumo de azúcar está relacionado directamente con el deterioro cognitivo. Faltan aún más estudios por investigar, pero bueno, parece ser que el azúcar es la causa de todos los males, tanto en el Alzheimer como en otras enfermedades que ahora vamos a tratar. Entonces, de hecho, podemos hacer una prueba. Para los que no estén acostumbrados a comer mucho azúcar, se pueden dar un atracón de azúcar un día entero, es decir, solo tomar alimentos azucarados y veréis cómo baja el rendimiento cognitivo, veréis cómo estamos más cansados, más aturdidos, y es que al parecer niveles altos de azúcar en sangre, el azúcar en sangre en exceso es tóxica para las neuronas. La barrera hematoencefálica no regula muchas veces la entrada de glucosa a la célula. Entonces parece ser que si abusamos del azúcar, pues podemos matar a algunas neuronas. Vale. ¿Y por qué otro dulce podríamos sustituir, por ejemplo, el azúcar? ¿Qué nos recomiendas? Yo en primer lugar, mira, recomendaría, me lo han preguntado muchas veces, no endulzar, es decir, acostumbrarse a no depender del dulce, porque el dulce es adictivo. Es cierto que hay una variedad enorme de edulcorantes y no tienen calorías, pero tenemos el mismo problema. Aunque no tengan calorías, cuando tomamos edulcorantes, el intestino está esperando a que lleguen esas calorías, que nunca llegan. Entonces, al final, se altera el tema del apetito. Es decir, aunque tomemos edulcorantes, vamos a tener más hambre y más ansiedad entre comidas. Un producto muy interesante en sustitución al azúcar puede ser el sirope de agave, que es dulce y a diferencia del azúcar sí es cierto que tiene calorías, pero son carbohidratos de lenta absorción. A los del azúcar son de rápida absorción, es decir, de alto índice glucémico. Los del sirope de agave son de lenta absorción, parece ser porque tienen fructosa, aunque tampoco hay que abusar de este porque la fructosa en exceso tampoco es bueno para el hígado. Vale. ¿Y qué menú Pero si tuviera hacían? que dar una recomendación sería no endulzar nada, es decir, que se acostumbren a no endulzar las cosas. Vale, y luego, bueno, yo no sé mucho sobre nutrición, pero a grandes rasgos yo entiendo que en el día a día a la gente no se le recomienda frito, no se le recomienda bollería, bueno, ya de hidratos de carbono y proteínas y tal me pierdo, pero en este tipo de personas mayores con poca actividad física y tal, ¿qué menú le pondría? ¿Rico en hidratos de carbono, rico en proteínas, pescado, carne, fruta, verdura? ¿No hace alguna recomendación para dar idea a los familiares de qué comidas hacerle? Sí, pues mira, muy sencillo. La mejor opción de todas es que un profesional de la nutrición, pues primero les haga un estudio a los pacientes y determine cuál es su gasto energético total, es decir, lo que gastan al día, cuánto queman. Tendrá en cuenta pues su peso, sexo, altura, edad, su actividad física, que en este caso pues suelen ser personas sedentarias. Una vez que determine cuántas calorías queman al día, lo que tienen que hacer sería un sistema nutricional normocalórico, es decir, que ingieran las mismas calorías que las que su cuerpo consume. Una vez que le ha determinado las calorías que tiene que tener su sistema nutricional, tiene que repartir
tiene que repartirlo en 5 comidas, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, que serían 5 comidas pequeñas pero frecuentes. Y esas comidas tienen que estar compuestas, una parte de carbohidratos, otra parte de proteínas y otra parte de grasas. Es decir, tiene que ser un sistema nutricional normocalórico y equilibrado. Y cuando digo equilibrado, quiere decir que tiene que tener tanto carbohidratos, en un 50-55% aproximadamente de las calorías totales, de proteína entre un 12 un 15%, y de grasas pues puede ser un 30 un 35%. Eso es un sistema nutricional equilibrado, adaptado a personas mayores. Si su Vale, objetivo es perder peso, en lugar de un sistema normocalórico tienen que recortar calorías, es decir, consumir menos de las que gastan. porque es cierto que las personas mayores, bueno, no lo sé, su sistema metabólico va más lento y entonces comen la misma cantidad que otra persona de otra edad inferior o menos y engordan más o es que pierden menos calorías o ¿por qué sucede eso? Sí, mira, te voy a decir una cosa. Muchos pacientes cuando vienen a la consulta le echan la culpa al metabolismo. Ellos dicen que tienen un metabolismo lento y por eso cogen peso. Y yo les digo y les demuestro que eso es mentira, que no tienen el metabolismo lento. ¿Y cómo se lo demuestro? Yo en la consulta utilizo una prueba que se llama calorimetría indirecta, que es una prueba en la que a través de consumo de oxígeno yo puedo saber cuántas calorías quema ese paciente. Es decir, es la prueba más exacta que hay para ver si tiene un metabolismo lento o rápido. Y sorprendentemente, casi todos los pacientes que vienen a la consulta tienen el metabolismo rápido, por lo que el metabolismo no es un problema. Solo algún paciente con hipotiroidismo suele tenerlo lento, pero lo normal es que lo tengan rápido. Es cierto que las personas mayores, al tener menos masa muscular, pues el metabolismo se les ralentiza. Aún así no es excusa. Es decir, con una prueba como la calorimetría indirecta, yo puedo saber lo que queman y si sé lo que queman, ya puedo saber las calorías que tienen que ingerir. Siempre y cuando controle eso, se van a mantener de peso, no tienen por qué engordar. Ahora bien, otra cosa. Una cosa es que engorden o cojan peso en forma de grasa y otra cosa es que lo hagan en forma de líquidos. Es cierto que estas personas toman ciertos medicamentos, como por ejemplo la cortisona, lo que la cortisona, pues claro, hace que retengan muchísima agua. Entonces, por muy pocas calorías que consuman, si toman cortisona, lo normal es que cojan peso. Ahí sería un problema de líquidos más que de grasa. Sí, sobre todo en las mujeres es típico la retención de líquidos en las piernas y todo eso, ¿verdad? Vale. Exactamente. Aunque los hombres también lo tenemos. Es cierto que en las mujeres pues influye más, sobre todo durante la fase del periodo, pero es algo con lo que hay que contar. Es decir, en el periodo sí es cierto que las mujeres retienen algo de líquidos, pero tampoco van a retener líquidos de forma infinita. Es decir, pueden coger 1 o 2 kilos que luego lo acabarán perdiendo y es agua. Eso no pasaría nada. Vale. Bueno, la siguiente pregunta que iba a hacerte era respecto al azúcar, pero ya la he respondido antes, azúcar no, nada de azúcar. La verdad es que muchas personas, muchos familiares me han preguntado sobre este tema porque han leído mucho en internet y bueno, pues luego tenemos, por ejemplo, algún día que compartimos almuerzo, pues porque el cumpleaños de alguno de los compañeros o tal, o porque ve que el otro se ha traído algo que le gusta más que su fruta o que su almuerzo y siempre los familiares nos dicen, los que están concienciados con este tema, por favor no le deis azúcar, por favor no le deis azúcar. Pero claro, imagino que, como has dicho, es acostumbrarse el paladar. Y si una persona está toda la vida acostumbrada a comer dulce, pues le da un yogur sin azúcar y parece Y no le sabe. que no le A sabe ver, hay nada. una cosa que tengo que decir del azúcar. Y es que el azúcar es la droga del siglo XXI. ¿Y por qué digo droga? Digo droga porque es adictiva. De hecho, se han hecho estudios y a ciertos ratones le dieron, a un grupo le dieron cocaína, una droga muy fuerte, y a otros le dieron azúcar. Y muchos se iban antes al azúcar que a la cocaína. Quiere decir que el azúcar es mucho más adictiva que la cocaína. Ahora bien, también digo que es la droga del siglo XXI porque la industria alimentaria lo conoce cómo funciona el azúcar. Y como el azúcar estimula el apetito, pues ello hace que muchas personas consuman más calorías de las que necesitan. Es decir, le ponen azúcar a sus productos para que las personas sean adictas a ese producto y coman más. Ellos ganen más dinero y las personas pues cogen peso, porque están consumiendo más de lo que están gastando. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se compran los productos y vigilar que la etiqueta nutricional no lleve azúcar. El azúcar puede ir muy camuflada en la etiqueta nutricional. Puede ser azúcar, puede ser sacarosa, el sirope, bueno, sirope no, el jarabe de glucosa, lo pueden llamar de muchas formas. Hay que tener cuidado con eso porque nos engañan. Lo mejor es evitar el azúcar a toda costa. Si algún día tomas algo, tampoco pasa nada. Vale, vale, perfecto. Bueno, la otra pregunta que quería hacerte era respecto al aceite de coco,
porque también se ve que se especula mucho, se habla mucho en internet sobre que el aceite de coco es bueno para el deterioro cognitivo, para la enfermedad de Alzheimer, no que cura, pero sí que mejora, e incluso hay personas que se atreven hasta casi a sustituirlo por la medicación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que el aceite de coco no sustituye a la medicación, obviamente, y sí es cierto que algunos estudios parecen demostrar que mejora algunos síntomas, como la orientación y la construcción del lenguaje, pero son solo algunos síntomas, como tú has dicho, no cura la enfermedad ni la trata, simplemente pues sería un complemento. Ahora, con el aceite de coco hay mucha controversia. ¿Y por qué? Porque, claro, por un lado, sí es cierto que lo achacan a que tiene muchas propiedades pues, antifúngicas, antivirales, antioxidantes, para la piel, para el cabello. Pero a la hora de ingerirlo hay que tener cuidado porque tiene grasas saturadas. Y las grasas saturadas están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis. Ahora bien, hay mucha controversia porque las grasas saturadas del aceite de coco son de cadena media, al contrario que las grasas saturadas de la mantequilla de la carne roja, que pueden ser de cadena larga, de cadena corta, que son las que sí que han demostrado influir en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, no está del todo muy claro si el aceite de coco puede ser beneficioso o no, faltan más estudios, pero bueno, a la hora de consumirlo yo diría que en moderación. Y claro, también muchas personas lo toman para perder peso. Ojo con esto, ¿el aceite de coco puede ayudar a la pérdida de peso o no? Pues parece ser que estimula un pelín el metabolismo basal. Digo un pelín porque no es apenas significativo. Entonces, el aceite de coco es un alimento 100% graso. Tiene muchas calorías y todo de grasa. No podemos abusar de este porque lo que vamos a hacer es acumular grasa en lugar de perderla. Así que ojito con esto. Vale, ok, muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta. Vamos a hablar de las personas que están en las últimas fases de la enfermedad, que no siempre, pero por lo general, pues tienden a perder el apetito, a perder el gusto por la comida, comen poco y pues claro, pierden mucho peso, incluso pueden llegar a la desnutrición. Por ejemplo, nosotros allí en la asociación nos dan muestras gratuitas que les repartimos a veces a los usuarios de unos batidos hipercalóricos, bueno, que además tienen pues nutrientes y vitaminas y tal, porque verdaderamente están muy delgaditos o incluso están ingresados y comen poco. ¿Qué alimentos recomienda o qué recomendaciones nos das? Pues mira, en este caso serían justo las recomendaciones contrarias que yo les haría a una persona que tiene que perder peso. Porque son personas que es verdad que no tienen mucho apetito y por eso tenemos que intentar meter una gran cantidad de calorías en el menor volumen posible. Es decir, en la menor cantidad de comida, las máximas calorías posibles. Y para ello están los alimentos pues, ricos en grasas. Pueden ser aceites, pueden ser aguacate, pueden ser, pues, por ejemplo, frutos secos, cabra, lácteos enteros, puede ser el plátano también, que es alto en calorías. Entonces, pues bueno, simplemente podemos contar con ese tipo de alimentos. Frituras no, es decir, es cierto que las frituras tienen mucho aceite, pero las frituras no porque son indigestas. Pero simplemente con rociar las comidas con un poquito de aceite de oliva y de acompañarlas con aguacate, le estamos metiendo muchísimas calorías en muy poco volumen. Y como tú has dicho, acompañarlos con suplementos hipercalóricos que tengan proteínas, carbohidratos y grasas de cadena media, pues puede ser también una buena opción, sí. Sí, porque algunas veces lo que yo he visto es que como, claro, son personas que comen poco, pues cuando comen le intentan dar, pues a lo mejor una ensaimada o cosas así, que claro, dice, sí, esto engorda, pero en realidad imagino que serán calorías vacías, ¿no? Claro, a ver, hemos dicho que hay que darle alimentos calóricos y encima de eso es que son alimentos que son perjudiciales para la salud, ya sea por la grasa tan que tienen, por el exceso de azúcar. Entonces, yo intentaría darles comidas saludables, pero como pues, sin aceite de oliva, con que tengan aguacate, tengan frutos secos, es decir, pero que son alimentos procesados, mejor eso a que no coman nada. Si Vale. podemos darle alimentos naturales, menos procesados, mucho mejor. Un alimento que estimula la apetito puede ser la miel. Hemos dicho antes que el azúcar de mesa, es decir, la sacarosa, con la miel pasa algo parecido, solo que la miel tiene más propiedades que el azúcar de mesa, tiene vitaminas. Vale. Podemos meter un poquito de miel con el yogur o con los lácteos, así consumirán más calorías. Entre, por ejemplo, la miel y el aceite y el jarabe de ágave que has dicho antes, me parece, ¿qué El recomendarías? sirope de agave. Sirope. Mira, para los que tienen que perder grasa, el sirope de agave.
y para los que Ajá, tienen que coger peso la miel. Porque la vale, miel son carbohidratos de alto índice glucémico y los de sirope de agave son de moderado bajo índice glucémico. vale, Uno va a vale, estimular el apetito, otro te va a saciar más. vale, perfecto. Y ahora vamos a todo lo contrario, que es más característico, bueno, depende de qué tipo de enfermedad, pero de etapas iniciales o de personas que no controlan, que tienen la inhibición pues afectada. Entonces, todo lo que vean por delante se lo comen. Incluso muchas veces me han dicho que le tienen que esconder las cosas, quitarla de los armarios, porque es que no tienen la sensación de saciedad y comen compulsivamente. ¿Qué recomendaciones a la hora de comer? Porque claro, tienen que comer. ¿Qué le pondría en el plato? ¿Cómo se lo presentaría? Pues mira, lo primero que tienen que hacer, si su objetivo es perder peso, es cierto que tienen ansiedad, esa ansiedad puede ser por una resistencia a la leptina, algún problema genético, o puede ser porque estén tomando grandes cantidades de carbohidratos de alto índice glucémico y tengan más hambre de lo normal, como por ejemplo estén abusando del azúcar. Lo que yo les recomendaría sería, en primer lugar, hacer una restricción calórica. Que un profesional le diga cuántas calorías tiene que comer y que se lo distribuya con un buen sistema nutricional que sea flexible. Es decir, dentro de ese sistema nutricional, pues tiene que haber, pues, como hemos dicho antes, 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, y tiene que estar equilibrada. La solución no es quitar los hidratos de carbono, como están en muchas dietas de moda. Si quitamos los hidratos de carbono, es cierto que van a perder mucho peso en poco tiempo, pero eso es un engañabobos, como le digo yo. Al quitar los carbohidratos, lo que estamos haciendo es que nuestros músculos empiecen a perder glucógeno y agua. Lo que estamos haciendo es deshidratarnos. Entonces, todo ese peso es agua. En tal que volvamos a consumir hidratos de carbono, lo vamos a recuperar enseguida. Incluso puede haber un efecto rebote y podemos consumir más de lo que hemos perdido. Entonces, tiene que ser un sistema nutricional equilibrado, con sus carbohidratos de moderado índice glucémico, es decir, de lenta absorción, como pueden ser el arroz basmati, la pasta integral, el pan de centeno, los copos de avena como cereales, la quinoa es una buena opción. También tienen que tener todas las comidas algo de proteína de alto valor biológico, procedentes de las carnes bajas en grasa, del pescado, de vez en cuando podemos tomar pescado azul porque tiene omega 3 y es muy sano. Y también tienen que tener un poquito de grasa, como hemos dicho antes, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pero todo ello tiene que estar equilibrado en base a las calorías que consume el individuo en sí. Ujú. Entonces, pues bueno, Vale. el sistema nutricional, importante que no es una dieta rígida, que sea un sistema nutricional flexible. Yo hago mucho hincapié en eso en la consulta. De hecho, en la consulta a muchos pacientes les doy un sistema donde les enseño a combinar alimentos y les digo qué cantidad pueden tomar de cada cosa. Y aparte les doy el típico cuadrito semanal, que son solamente ejemplos, ideas. Pero el objetivo no es seguir una dieta, sino que aprenda a comer y que sepa qué cantidad tiene que comer de cada cosa. Claro, porque imagino que si le da una dieta estricta, luego cuando se cansen estará el efecto rebote. No sirve de nada. Es No pan sirve de para hoy, nada. hambre para mañana. Van a perder peso en poco tiempo si lo hacen estricto, pero se cansan. Tienen que coger hábitos. Y todo lo que no puedan mantener a largo plazo no funciona, no es útil, no es efectivo. Y bueno, ya que estás hablando acerca de los hidratos de carbono, ¿qué opinas del pan? ¿Qué consejo nos darías? Pues mira, el pan lo pueden consumir perfectamente, siempre y cuando sepan qué cantidades pueden consumir de este. Ahora, tipos de pan, yo recomiendo a poder ser de masa madre, mucho más puro, y si puede ser de centeno o de espelta, mejor. ¿Y por qué? Porque el tipo de carbohidratos del pan de centeno de espelta, como he dicho antes, es de moderado índice glucémico. Quiere decir que esos carbohidratos que estamos consumiendo de la harina se van a absorber más lentamente que los del trigo blanco. Entonces, si Ujú. podemos hacer ese cambio, sería mucha mejor opción. Se puede tomar pan. El pan ni engorda ni desengorda. Tiene calorías como todos los alimentos. Es decir, no hay que quitarlo. Siempre tenemos que saber qué cantidad podemos tomar y cómo cuadrarlo en el sistema. Vale. Bueno, la siguiente pregunta es, mm, ¿cuánta agua debería de beber una persona en general y si hay alguna diferencia entre una persona de edad adulta o una persona de edad avanzada? Y si, como es típico que estas personas, igual que pierden la iniciativa, pues a veces para comer pierdan la iniciativa para beber agua, tenemos que estar siempre encima, bebe agua, bebe agua. Y también es verdad que se lee que la falta de agua, la falta de hidratación también influye en el deterioro cognitivo. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué cantidad de agua y de qué manera? Mira, pues para un adulto la recomendación de agua está entre 2 3 litros de agua al día aproximadamente. Si la persona es deportista y suda mucho, pues obviamente pues esos requerimientos pueden aumentar. Incluso en ciertos casos, en deportistas había que complementarlo con sales minerales, porque beber agua no es suficiente. Pero en una persona mayor,
el consumo de agua, la recomendación está entre 1,5, 2 litros de agua al día, que serían entre 6 y 8 vasos de agua aproximadamente. Es cierto que muchas personas pues no consumen el agua que tienen que beber. Trucos, ¿cómo podemos hacer que consuman un poquito más? Pues a mí lo que se me ocurre, hay por ejemplo ciertos colorantes, saborizantes, como por ejemplo los sobres bolero, que le dan sabor al agua, hacen que sepa pues a naranja, sandía, hay de muchos sabores. Claro, ello estimula el paladar de esa persona, entonces hace que a lo mejor tengan más ganas de beber agua. Otra opción, pues es que vayan con su botellita de agua, que se obliguen a ir con su botellín de agua a todos sitios y al final por vicio, si lo tienen en la mano, irán bebiendo y te irán rellenando conforme se vaya agotando. Y luego también tienen que obligarse, cuando estén en la mesa y estén comiendo, cenando, almorzando, siempre al menos 2 vasos de agua tienen que beber. Es decir, sería un poco obligarse. Durante la comida. Durante la comida, la cena y Vale, el desayuno también, es decir, cuando se sienten en la mesa, que se obliguen a beber sus 2 vasos de agua. Eso es la vale, voluntad de cada uno. Si uno quiere, lo consigue. vale, perfecto. Vamos a dejar la pregunta de la disfagia para el final, así hablaré yo también. Y ahora quiero preguntarte por aquellas personas que están encamadas, que están en una fase ya súper avanzada de la enfermedad y que, pues eso, que sí que el gasto calórico es cero y además pues están todo el día acostadas, también tendrán problemas para comer, no podrán comerse pues un chuletón. ¿Qué recomendaciones nos das para este tipo de personas? Vale, ¿me repite la pregunta, perdón? Para las personas que están encamadas. Ah, Tienen- vale, para los encamados, exactamente. Vale, mira, una persona encamada consume muy pocas calorías. En realidad no tiene por qué hacer un sistema nutricional muy diferente al que suele hacer normalmente. Lo único que tiene que hacer es recortar las calorías. Si lo quiere hacer bien, pues tiene que saber un poquito por lo que consume. Y eso sí, recomendaciones generales, pues yo diría evitar los alimentos pues, muy calóricos. Todo lo que sean frituras, alimentos con grasas, si va a consumir carnes que sean pues, carnes bajas en grasa, los lácteos que sean desnatados, porque apenas se están quemando, van a estar todo el día ahí tumbados. Entonces, pues bueno, simplemente un sistema nutricional normocalórico que cubra las calorías que están ingiriendo. Incluso si tiene que perder peso, podemos recortar un poquito esas calorías y hacer un déficit calórico y intentar tomar los alimentos pues, menos calóricos posibles. Es decir, que tengan un volumen, pero que sean lo menos calóricos posibles. Pueden ser verduras, por ejemplo, también. Las verduras se ocupan mucho, pero tienen muy pocas calorías. Y encima son ricas en fibra. La fibra es saciante y hace que no tengan ganas de comer más. Y también podemos meterle alguna fruta. Fruta siempre con piel, porque la piel tiene fibra y la fibra sacia. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues más o menos hasta aquí son las preguntas que nos han ido llegando. Y bueno, y también yo, como estoy en contacto con ellos y tal, a mí me gustaría preguntarte respecto a la diabetes, ¿vale? Hay muchas personas que tienen diabetes, personas mayores, y ¿qué consejo les darías? Pues mira, es decir, si esa persona tiene que perder algo de peso, porque muchas personas diabéticas tienen sobrepeso, no todas, pero muchas sí, pues tendrían que recortar calorías. Ahora, el tipo de carbohidratos que tienen que consumir tiene que ser de moderado índice glucémico, es decir, de lenta absorción. Hemos dicho antes algunos ejemplos. Si van a tomar algo de arroz, que sea arroz basmati. Si van a tomar, por ejemplo, pasta, que sea integral. Si van a tomar pan, que sea de centeno de espelta. Si van a tomar cereales, que sean copos de avena. La quinoa también, hemos dicho antes que es una buena opción de carbohidratos de lenta absorción. Aparte de ser saciantes, mantienen regulados los niveles de azúcar en sangre. Ahora, todas esas comidas que lleven carbohidratos tenemos que intentar combinarlas y complementarlas con algo de proteína de alto valor biológico. Podemos combinarla con, por ejemplo, con pollo, con pescado blanco, merluza, es decir, que tengan poquita grasa. Si tienen grasa tampoco pasa nada porque la grasa hace que el vaciamiento gástrico sea más lento y los carbohidratos se absorban aún más lentamente. Entonces ello va a regular los niveles de azúcar en sangre. Y ahora bien, tienen que estar regulando y adaptando constantemente las dosis de insulina a los nuevos niveles de azúcar que van a tener, porque cuando empiezan a hacer una restricción calórica de este tipo, los requerimientos de insulina son mucho menores. Entonces tienen que estar atentos a ello. Y una pregunta, ¿por qué el arroz basmati es mejor que el arroz normal? Por el índice glucémico. Han hecho Ah, estudios y parece ser que el tipo de carbohidratos del arroz basmati se absorbe más lentamente que el arroz normal. Mucho no lo mejores. sabía. Cuanto Vale, más, mira, cuanto más índice glucémico tengan los carbohidratos que estamos ingiriendo,
mayor va a ser los niveles de insulina, porque esos hidratos de carbono se absorben muy rápidamente y pasan a la sangre, y nuestro cuerpo, para retirarlos de la sangre, todo ese exceso de azúcar tiene que liberar insulina. Entonces, pues claro, dispara la insulina. Los carbohidratos de lenta absorción, pues se van absorbiendo poquito a poco y nuestro cuerpo no libera tanta insulina. La patata, por Entonces, ejemplo, en el caso de un, la las patata, patatas serían carbohidratos de alto índice glucémico, sí, exactamente. El boniato parece que no, aunque sea más dulce, el boniato parece ser, por lo que estuve comprobando, que ese tipo de carbohidratos son de moderado índice glucémico. Entonces, si podemos cambiar la patata por boniato, mucho mejor. De todas formas, estas son recomendaciones generales. Cada paciente tiene que hacer sus pruebas, porque es cierto que el mismo alimento en distintos pacientes reacciona de una forma o de otra. Un alimento de moderado índice glucémico puede subir los niveles de azúcar en un paciente un poquito más que en otro. Entonces, cada uno tiene que ir comprobando cómo se siente. vale, perfecto. Y en el caso de presentar hipertensión, ¿tienen que tener cuidado con algún tipo de alimentos? Mira, pues las recomendaciones generales para uno de hipertensión serían las mismas que para los diabéticos. Al final, el ABC de la nutrición vale para todo. Es decir, cubriendo una base de nutrición ya estás evitando un montón de enfermedades. Entonces, yo le añadiría lo que hemos dicho antes para los diabéticos, pero con la diferencia de que tenemos que intentar evitar la sal a toda costa, porque el sodio estimula la tensión. Y si podemos añadir alimentos ricos en potasio, mucho mejor, como por ejemplo el plátano. El plátano, mejor que sea verde antes que maduro, porque el verde tiene menos azúcar que el maduro. Vale, perfecto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre la disfagia. Yo intentaré coger las recomendaciones tuyas, Víctor, y las adaptaré un poquito a las personas que tienen disfagia, pues que se atragantan fácilmente. La disfagia es una dificultad para tragar y está presente en la mayoría de personas mayores. Bueno, se llama presbifagia, que es natural, ¿vale? Es por el envejecimiento, pero sí que es cierto que las personas con enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, pues sí que se acentúa y se puede presentar una disfagia. La disfagia puede darse para líquidos o para sólidos, pero sí que es verdad que es más frecuente para líquidos. ¿Por qué? Pues porque para tragar nosotros activamos una serie de mecanismos, se cierra la vía aérea, para que no entre nada en los pulmones, a la misma vez el velo del paladar. Bueno, el caso es que necesitamos una coordinación muy precisa y esto se ve enlentecido. Además, los músculos pierden masa también, están más débiles y entonces pues el porcentaje de la disfagia en enfermedades neurodegenerativas es altísimo, un 80 o un 90%. ¿Qué pasa? Que los líquidos van más rápido y entonces es más fácil, por así decirlo, que se cuelen en la vía aérea. Por eso es muy común encontrar personas mayores que tosen mucho mientras comen, que tosen mientras beben y lo tomamos como algo normal, pues porque, bueno, pues está tosiendo y ya está, lo achacamos a otras cosas. Pero eso, la tos es un síntoma de que puede estar pasando algo detrás, ¿vale? La tos es un acto de defensa del cuerpo para intentar que eso no llegue a la vía respiratoria y no es normal. No es normal que una persona tosa siempre mientras está comiendo. Ya hice un vídeo especificando todo sobre la disfagia, entonces no lo voy a volver a repetir, pero sí que voy a centrarme pues, en los alimentos que son más seguros de tragar y menos seguros de tragar, es decir, los que tendríamos que evitar. ¿Cuándo? No significa que en todas las personas mayores que alguna vez han tosido tengamos que darle estrictamente esta dieta. Como has dicho tú, pues también si notamos algún síntoma habría que derivar al otorrino. El otorrino le haría una evaluación y le diría, pues, tiene este grado de disfagia, este tipo, porque hay varios tipos de disfagia, y es a los líquidos o a los sólidos. Y puedes tomar esta textura, ¿vale? Entonces tenemos que adaptar toda esa alimentación a la textura que esa persona tolera tragar. Entonces, voy a dar unas recomendaciones generales de alimentos seguros y peligrosos, pero no significa que esto sea para todas las personas. Por ejemplo, respecto al líquido, es aconsejable espesos, como por ejemplo el de melocotón, gelatina y cualquier líquido, agua, café, cualquiera, con espesante. ¿Vale? La cantidad de espesante necesaria que haya recomendado
el logopeda después de haber ido al otorrino, que el otorrino y el logopeda trabajan juntos. Respecto al pan, pues pan que sea sin cereales, ni nueces, ni semillas, ni nada así que se nos pueda colar, ¿vale? Tiene que ser todo lo más homogéneo posible. Respecto a los productos lácteos, pues podemos tomar quesos suaves, helados, mantequilla. Tenemos que evitar quesos que sean muy secos, ¿vale? Que son más difíciles de masticar y de tragar. Respecto a los huevos, huevos medio cocidos, tortillas, panes, esos son alimentos que se pueden tomar sin ningún problema. Y luego están las carnes y pescados. La carne es un alimento que muchas veces a las personas mayores les cuesta comer porque suelen tener prótesis dentales y entonces les cuesta mucho masticarla, si está seca. Y al tragarla, pues también a todos se nos ha hecho algunas veces una bola tragando carne. ¿Qué podemos hacer? Pues hacerla, cocinarla con salsa, que esté jugosa, ponerle una salsita, cocinarla en la olla en vez de a la plancha. Albóndigas también sería recomendable, pues ya utilizando esto había que aplicar con los ingredientes que has dicho tú, ¿vale? Carne, Exactamente, una combinación. claro, pescados sin espinas, por supuesto, ¿vale? Los pescados, pues creo que ha dicho que a veces pescado azul. No sé, una pregunta, ¿cómo se llama el pescado este? No me sale la palabra ahora. ¿El ¿La salmón? panga? ¿El Ah, el salmón? salmón. Sí, el salmón es muy rico en omega 3 y en concreto en EPA y DHA, y es de las mejores grasas que podemos tomar en nuestro sistema nutricional. Es decir, son ácidos grasos esenciales. ¿Y qué significa? Tu cuerpo no puede sintetizarlos, no puede fabricarlos, entre comillas, por sí mismo. Tiene que consumirlos a través de la alimentación. Y Ujú. parece que están relacionados con la prevención de un montón de enfermedades, entre ellas diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, oncológico. Es decir, el omega 3 es fundamental y se encuentra en el pescado azul. En Ujú. los vegetales hay omega 3, pero no es de la misma calidad que el omega 3 normal. Salvo que lo saquemos de las algas, que ahora está de moda hacer suplementos para veganos. Algas, sí que podría ser, ahí sí que podría contener EPA y DHA. Vale. Bueno, pues eso, todo el pescado recomendado y la carne, pues toda con alguna salsita, cocinada de manera jugosa, que sea fácil de masticar. Respecto a la fruta, tú decías antes, por ejemplo, la fruta con piel. Pues para las personas que tengan problemas de disfagia hay que evitar la piel y las Que no pepitas. pueden. No pueden porque, Todo lo que parece ser que todo lo que sea duro no pueden tomarlo. Tiene que ser todo sí, lo más blando posible, ¿no? sí, mira, son texturas fibrosas, texturas duras, texturas de doble consistencia, por ejemplo, líquido y sólido a la vez. Entonces, cuando nosotros nos estamos comiendo una fruta, como por ejemplo una mandarina, tenemos que estar controlando por un lado el líquido, por otro lado el sólido, si nos encontramos alguna pepita. También la sensibilidad oral se ve disminuida en estas personas, entonces es más fácil de atragantarse porque se le cuela mientras está masticando. Entonces, Exactamente. semillas ni pellejo, la uva también es bastante peligrosa, por ejemplo. Yo siempre digo que en Nochevieja tengan mucho cuidado con las personas con disfagia. Eh, y frutas porque sean blanditas. Por ejemplo, el plátano sí sería una cosa segura, porque tiene una textura muy homogénea, ¿vale? Frutas en Perfecto. puré. Siempre podemos tomarla en puré y los purés, si se hacen bien y tienen un aspecto presentable y un buen sabor, pues es una buena opción, ¿no? Exactamente, es una buena opción. A mí no me gusta, En batidos de fruta, sí. Purés 13 a batidos de fruta, ¿no? sí, batidos de fruta, exactamente, sí. Una persona que Sería tiene una buena opción. infancia tampoco se tiene que reducir a comer todo triturado y todo puré porque es muy triste también, pero si queremos de vez en cuando meter alguna fruta que de manera normal no se la puede comer, pues la podemos meter de esa manera. Yo lo hago siempre después de entrenar y es súper bueno. Compro fruta que viene ya congelada en bolsitas y en la batidora pues la echo un poco de leche y lo trituro y sale un batido de fruta buenísimo y se hace en un momento. Tienes la fruta Ah, ya troceada y congelada, echarla y triturarlo. El pues tema de los congelados, ¿pueden tomar batidos fríos o no? De eso no sí, lo sí, sé. sí, cuanto más frío, mejor. ¿Pueden tomar? Sí, sí. Pues Eso, entonces les va a venir genial eso. sí, de hecho, bueno, lo iba a decir después, pero lo digo ya,
todos los alimentos para, como has dicho tú, para estimular la deglución, cuanto más frío, más sabroso o más caliente, mucho mejor que alimentos tibios e insípidos, porque no estimula el acto de deglutir, ¿vale? Entonces, pues tenemos que el agua, aunque esté pesada, que esté fresquita. Muchas veces me dicen, es que con el agua se atraganta y con la cerveza no. Claro, porque la cerveza entre que está fría, entre que sale con energía, pues claro, Está es más... buena, ¿no? Sí. Bueno, pues la fruta, eso, sin semillas, sin pepitas, sin piel. Y respecto a las verduras, pues, por ejemplo, al horno, que estén más blanditas, también verduras en puré o en gelatina, también se pueden hacer. Hay un montón de recetas para personas con disfagia, que yo la verdad que no las sé, pero hay un montón de guías y de recetas, vamos, que puedes comer de todo. En cuanto a las patatas, pues patata al horno, patata cocida, un puré de patata, ¿vale? Porque bueno, Genial. patata frita de todas formas tampoco es muy bueno comer, ni por atragantarse ni por... Y si no, metan boniato. Y si no, boniato también. Boniato es una Eh, buena opción, claro. Respecto a la sopa hay que tener mucho cuidado, pues porque tiene fideo y tiene líquido, y entonces también tienes que coordinar muy bien. Entonces yo eliminaría la sopa y la cambiaría pues por una sopa más espesa y que no tenga mezcla de sólido y de líquido. Respecto a los postres, gelatina. La gelatina es el postre estrella de personas con disfagia, pero pobrecitos no se van a reducir a eso. Tiras de manzana, la manzana sí se puede comer. Galletas que no tengan nueces, ni pasas, ni trocitos. Por cierto, hablando de las galletas, bueno, todas las galletas de supermercado son malas, ¿verdad, Víctor? Yo siempre digo que cuanto más natural es un alimento y menos procesado, mejor. Y las galletas, pues son alimentos procesados. Ahora te las venden que si ricas en fibra, que si... Yo no las recomiendo. Si podemos no comprarlas, mejor. Si de vez en cuando pues te quieres quitar el antojo y tomar alguna, no pasa nada. Sí, porque yo pienso, mira, por ejemplo, mi abuela va a hacer la compra y ella se coge todo, se guía por la etiqueta, se lo pone en Digestive y ella ya se piensa que no engorda y que es bueno. Y entonces yo veo que muchos usuarios, por ejemplo, se traen galletitas de fibra, que tal, que cual. Claro. Nos engañan como quieren y queremos ser engañados. Queremos convencernos de que podemos comer eso. Sí, Entonces porque muchas veces sabemos que no es así, pero hacemos caso al envase. Pero bueno, quien quiera cuidarse tiene que ser consciente de que cuanto menos procesados sean los alimentos, mejor. Pero, por ejemplo, se pueden cocinar unas galletas caseras de avena o de alguna harina así integral, ¿no? Sí, sería una buena opción. Con harina de avena, si la harina de avena son como los huevos de avena, pero de forma triturada, pueden hacerla. Controlando el tema del azúcar y el tema de la grasa, de los aceites, pero vamos, si las consiguen hacer lo más light posible, pues genial. Es como si estuvieran tomando cereales. El Ujú, problema es que cuando las compras te dicen que son de avena, pero no son de avena. Tienen un ya. 5% de avena y además es trigo. Son harinas refinadas. Entonces, claro, si son caseras, puede ser que sí, que sean buena opción. Vale. Bueno, seguimos con los postres, pues un flan, un pudding, el helado de crema, ¿vale? El helado de crema es una buena opción, pues no siempre, pero de vez en cuando, un sorbete, esas texturas son recomendadas. ¿Cuáles son los alimentos de riesgo? Pues como he dicho antes, las fibrosas, como por ejemplo la piña, la lechuga. La lechuga es difícil de deglutir, la verdad, se quedan trozos también. Las verduras con piel y las frutas con piel, como por ejemplo el kiwi, la fresa, los guisantes, también las cosas pequeñitas hay que tener cuidado. Las de doble consistencia, por ejemplo, un tarrón de leche con cereales, pues ahí también hay que tener cuidado. La naranja, ya lo he dicho antes, el melón, la sandía, todas esas frutas que sueltan tanta agua. Alimentos que son muy duros, como por ejemplo los frutos secos. Los frutos secos es un alimento muy peligroso para personas que no controlan bien la deglución. Por ejemplo, a los niños no se les recomienda hasta a partir de los 6 años, porque es muy fácil atragantarse con ellos. Entonces, si se trata, por ejemplo, de una persona, como has dicho tú antes, que necesita aportar calorías, has dicho que los frutos secos son una buena opción,
pues podemos ponérselo de alguna otra forma, ¿no? Pues chafándolo Sí, por ejemplo, crema de cacahuete. también. Y Ujú. está buenísima. Es adictiva también. Yo por eso no me la compro. Pero está buena. Eh, y luego, pues alimentos pegajosos, como por ejemplo el pan de molde que se te queda en el paladar pegado. Caramelos yo no los recomiendo bajo ningún concepto, ¿vale? A mí me dan bastante miedo cuando una persona tiene riesgo de atragantarse, no le daría nunca un caramelo, la verdad. Útil, ¿qué cosas pueden ser útiles? Pues como he dicho, ablandar los alimentos sólidos con salsa, alimentos muy calientes o muy fríos y que estén sabrosos, que las raciones en este tipo de personas sean pequeñitas y frecuentes, que la duración de la comida no dure más de 30 a 45 minutos, porque la fatiga puede hacer que sea más fácil atragantarse. Y luego una cosa también que es frecuente y he querido añadir es porque muchas veces las personas tienen mucha mucosidad, personas mayores, y les cuesta expulsarla y tosen, ¿vale? Entonces, los alimentos que deberíamos de evitar en estos casos serían aquellos que son dulces, los zumos cítricos, porque estos aumentan y espesan más la saliva, ¿vale? Entonces, deberíamos de intentar evitarlo. Y, y otra cosa también que quiero recalcar en este tipo de personas es la higiene oral, porque cuando nosotros comemos, pues siempre, antes de lavarte los dientes, siempre sabes que se te quedan restos y estamos ahí con la lengua quitándolos. Pues si la persona tiene la sensibilidad disminuida, no se ha dado cuenta de que tiene trocitos y no se le lavan los dientes o no se lo lava él, estoy hablando de una persona que no sea independiente, si no estamos pendientes de que se haya lavado los dientes, al rato puede ser que esos trocitos que se han quedado se aspiren y produzcan una neumonía. Entonces, muy importante la higiene oral, ¿vale? Los estudios dicen que solamente controlando la higiene oral en las personas con disfagia se reduce el riesgo de neumonía por aspiración, ¿vale? Así que, aunque esto no sea de alimentación, pero también es importante, y mencionar que para aquellas personas con disfagia existen cepillos de dientes y pastas de dientes especiales, como por ejemplo cepillo de dientes con aspirador, como el del dentista, que a la misma vez pues te va aspirando para que no seas tú el que lo tenga que ir controlando, o se puede limpiar con productos químicos. Y bueno, yo creo que más o menos he explicado un poquito lo que quería. No sé si quieres decir algo más, Víctor. Creo que no se me ocurre nada. Si hubiera por ahí alguna pregunta, pero como no hay nadie que nos haga preguntas en directo, pero vamos, yo creo que más o menos todo ha quedado claro. Aún Vale, así, quien tenga alguna duda puede contactar conmigo personalmente. Me puede buscar por las redes sociales, Víctor Serrano Nutricionista, o por el Instagram, y me puede preguntar sin problema. vale, ya yo te voy a preguntar una cosa así en general. Aunque cada persona tiene que hacer Pregúntame. su estudio y saber qué tipo de comida, en general, a las personas, ¿cuántas veces recomienda a la semana comer pescado, carne, legumbre y pasta, arroces y tal, ¿vale? ¿Qué recomendaría Pues en mira, vamos a general? ver. Hay recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud pues tiene sus esquemas y sus recomendaciones. Yo no me guío mucho por esas recomendaciones de frecuencia. Es decir, yo al paciente le doy un sistema donde le enseño a combinar alimentos. Y al final, pues de lo que tenga en casa y de lo que le apetezca en ese momento, siempre va a poder comer prácticamente de todo. Pero bueno, unas recomendaciones mínimas, pues yo diría que legumbres, a lo mejor una vez a la semana estaría bien consumir. Arroz, pasta, patatas, cereales, casi a diario se pueden consumir, ni problema. La clave está en las cantidades en las que los estás consumiendo. Puedes comer o cenar todos los días arroz, que no hay ningún problema, siempre y cuando pues lo combines con verduras, con alguna carne diferente para variar un poco. Es decir, no hay problema. Todo está en las cantidades. Ujú, vale. Y carnes, a lo mejor carnes rojas, sí que hay que consumirlas, porque aunque tengan grasas saturadas y las grasas saturadas se hayan relacionado con enfermedades cardiovasculares, sí que tenemos que consumirlas un mínimo, porque tiene, por ejemplo, micronutrientes como el hierro, que son necesarios, entonces no podemos eliminarlas al 100%. Pero bueno, intentar consumir más carnes blancas que carnes rojas. Y alternar entre pescado blanco y pescado azul. Y de pescado azul, intentar tirarle a los pequeñitos más que a los grandes, porque los grandes tienen más mercurio y metales pesados que los pequeños. Vale. Y ya por último preguntarte, tú trabajas en Pastisser, en Cartagena, ¿verdad? Atiendes a todo tipo Exactamente.
de personas de todas las edades. Sí, a niños, bueno, a bebés no, en bebés ya no me meto, pero a niños sí, de 13, 14 años también he llegado a atender, a personas mayores, algún paciente con diabético también he tenido, algún paciente con enfermedad renal. Lo más común son los pacientes que tienen que peso, eso es lo más común. Y luego atiendo a muchos deportistas, deportistas de prácticamente todos los deportes, de triatlón, maratonianos, de musculación. Entonces, Vale. pues bueno, simplemente pues dime, dime. ¿Recomendarías a una persona con este tipo de enfermedad neurodegenerativa que se tiene que cuidar especialmente, acudir a un nutricionista? Aunque no tenga que perder peso, no tenga ningún problema en concreto. Es cierto que, claro, yo te puedo decir, para mejorar el Alzheimer es que el azúcar, pero eso no es suficiente. Es decir, yo sí se lo recomendaría más que nada para que coja hábitos saludables, para que aprenda a comer, que aprenda a combinar alimentos, que sepa qué cantidad puede comer de cosas, que sepa lo que consume. Si está en un peso por encima de lo normal, que lo corrija. Para esos casos sí que se lo recomendaría. Y también mejorar mucho el Alzheimer. Sí, yo me refiero sobre todo a los familiares que tienen un calentamiento de cabeza, de qué hago de comer, qué no le doy de comer, que entonces yo pienso que a lo mejor estaría bien pues que tú le ayudaras un poquito en ese aspecto y que haciéndole un Tendrán que estudio, venir con el paciente. Claro, claro, le haces un venga estudio a solo. la... Sigue, sigue. Eso, que tiene que venir con el paciente, con su padre o su madre, y ya pues le diseño el plan nutricional y ya se lo explico y lo acaban llevando bien. Porque al final es un sistema nutricional muy sencillo, una vez que le pillan el truco, ya les vale para toda la vida, que te trata, más que una dieta en sí. Y son hábitos que una vez que los coges ya no te los quitas. Perfecto, muy bien. Pues yo también creo que es muy importante la alimentación, pues es la base de todo. Y bueno, pues ya que como se llama cuidador, ya que estás cuidando a alguien, pues siempre quieres cuidarle de la mejor manera posible, hacerlo todo lo mejor y entonces pues pienso que no estaría de más pues acudir a un especialista y que te guíe un poquito. Vale, pues muchas gracias, Víctor. Lo dejamos aquí y, Genial. y hasta la Espero que ha próxima. estado muy bien, que ha sido instructivo y hasta la próxima. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.